texto. Estamos viendo principios doctrinales. Sí. ¿Evacuamos todo lo de las doctrinas o qué quedamos? La semana pasada salía operativo el que debía estar a la doctrina de Dios, a la doctrina de Dios, de la doctrina de Dios. Ok, que la doctrina de Dios de que tenemos que es hecho en nombre de Dios, la doctrina, espiritual, vida perdido, voluntad, que esto hace mirar cuál es la. ok, listo. Hablemos un poquito de la doctrina de la salvación. Vamos ahí. Ese sería el tercero, ¿cierto? O C. Según como tiene la vida ahí. Doctrina de la salvación. Entonces, en la doctrina de la salvación podríamos que es absolutamente de Dios. La doctrina de la salvación es pegaste una grabada de la doctrina de la salvación es absolutamente de Dios. Y esto hay enredos, muchos enredos. Entonces, estas son doctrinas fundamentales. Por eso estamos hablando de saber discernir, discriminar entre lo fundamental, lo secundario, lo terciario. Hay cosas que ni siquiera vale la pena discutirlas. Si Brian dice, yo no voy a consumir vino, no lo voy a hacer, es usted. Y usted no está haciendo mal porque lo hace para el Señor, para agradarlo, ¿cierto? Que hace bien. Pero imponer usted eso a sus hermanos, y si usted es pastor, imponerlo y decir que es pecado, usted no tiene argumento bíblico, ¿cierto? Usted tiene argumento bíblico para hablar de la embriaguez, pero no si es pecado tomar vino, ¿no es cierto? Así mismo es el esmalte de las uñas, todo eso es lo mismo, eso es terciario, ni siquiera deberíamos perder tiempo en esas discusiones. Sin embargo, los pastores han empeñado necios en perder tiempo en esas cosas, ¿cierto? Entonces, estas son las fundamentales, que la salvación es absolutamente de Dios, es decir, el que diseñó en su mente sabia, voy a crear a la humanidad. La humanidad necesita pasar por un valle extremadamente oscuro y doloroso que se llama el pecado. El Señor sabe que debe pasar por ahí. Eso es en el secreto de Dios, la soberanía de Dios, ¿cierto? Él es un Dios santo, que su ser santo bajo ninguna circunstancia generará el mal. No lo puede generar, no puede, ¿cierto? Muchas veces hay cosas de Dios que no quiere y no quiere. Estudiar a Dios, por ejemplo, eso de la doctrina de Dios, esa teología es difícil, eso da para mejor dicho. Hay cosas que Dios quiere y otras que no quiere. Por ejemplo, Dios quiso crear los ángeles, los seres humanos a su imagen y semejanza, y en este planeta los animalitos y todo eso. Eso es porque Él quiso. Si no hubiera querido, no necesita crear esas cosas, ¿cierto? Entonces hay cosas que Él quiere o no quiere, dependiendo de si quiere las hace, si no quiere no las hace, que es Dios soberano. Pero hay cosas en la naturaleza de Dios que no puede. Dios no puede, ¿cierto? Entonces, estudiar esa parte es apasionante. Dios no puede pecar. No es que no quiera, es que no puede. Su naturaleza santa le impide totalmente, ¿cierto? Y estoy diciendo una burrada, pero de forma para explicarlo. Aunque Él quisiera pecar, no puede, porque es santo.
su naturaleza santa no genera el mal, bajo ninguna circunstancia. Pero en su infinita sabiduría incomprensible para nosotros, hizo a sus criaturas falibles. ¿Falibles en qué sentido? Falibles de fallar, ¿cierto? Que fallan. Al fallar sus criaturas, de ellas, de nosotros, sí puede generarse el mal. Entonces, el mal se generó ¿en quién? En Satanás, primeramente, que es una criatura de Dios, un ángel, ¿cierto? Primeramente Satanás. Segundo, en los seres humanos, ¿cierto? Pero ese mal se generó y está ahí porque en la infinita sabiduría de Dios Él sabe que es necesario que pasemos por ahí. Aunque la cabeza se nos estalle, pero como acá ocurre que va a ser necesario el pecado, pero era necesario pasar por ahí, ¿cierto? De esa humanidad, de esos miles de millones, el Señor decide salvar a un remanente para que sigan con Él por la eternidad, al lado de Él, haciendo sus demás programas, ¿cierto? Entonces, la salvación es 100% de ¿quién? De Dios. No hay intervención humana en la salvación. Las iglesias arminianas quieren mostrarnos otra cosa, ¿cierto? Por ejemplo, cuando quieran ponernos contra las rejas con los textos, entonces ustedes, en cuanto a la salvación, podríamos aquí mirar el segundo punto, la doctrina de la salvación. Salvación óptica de Dios, humana. Textos y textos, ¿cierto? Entonces, cuando usted va a estudiar la salvación por la óptica de Dios, la salvación es absolutamente ¿de quién? De Dios. Es Dios el que determinó. Mire, y es que es solamente razonar, es solamente lógica. Mis amores que ya están aquí, es solamente lógica. No hay nada. Y Dios lo sabe absolutamente todo lo sabe. No hay para él un margen de error. No como el imbécil que dijo que de 10 universos posibles, de 10 opciones posibles, Dios tomó una. O el otro imbécil que dice, los filósofos dicen, este era el mejor mundo posible. No, este no es el mejor mundo posible, este es el único, esto es lo único porque Dios es perfecto. Cuando usted dice que es el mejor posible, quiere decir que Dios igual hay márgenes de falencias en él, y lo mejor que pudo hacer fue esto. Ya deja entrever que esto que hizo es una champonada, como dicen los ateos. Los ateos dicen esto es una champonada, ¿cierto? No, es que en su infinita sabiduría Él sabe que esto tocaba hacerlo así. No, pero se nos rompe la cabeza porque hay pecado, porque se violan los niños, porque hay cáncer. No hagamos preguntas estúpidas, porque nuestra mente es finita, ¿cierto? Entonces, cuando usted mira desde la óptica de Dios, es lógico. No hay nada y Él crea todo y Él sabe todo. Determinamos que desde la eternidad el Señor sabe ya todo lo que va a hacer y lo que va a suceder. Él lo sabe y lo puede. Entonces, el pecado no es un accidente. El pecado es algo que tocaba pasar por ahí, ¿cierto? Es como si hay un abismo de 200 metros y tenemos 20 centímetros o 15 centímetros para pasar así y no hay más por dónde, pues es que por ahí nos toca pasar y ya, ¿cierto? ¿Quién determinó? Papá Dios. No es que este era el mejor mundo posible, no, es que esto tocaba así. Entonces la salvación es de Dios. Cuando usted mira óptica de Dios, entonces están las citas, es su decreto, es su beneplácito, ¿cierto? Es por gracia, elegido soberanamente, y usted tiene sus citas. Cuando es óptica humana, ¿qué? La persona debe escuchar, la persona debe oír, ¿cierto, Lolita? ¿Tú escuchaste o no? ¿Escuchaste a las personas que te invitaron? ¿Tuviste voluntad de venir acá y escuchar? ¿Cierto? Con ustedes, conmigo y con todos pasó así o no, le invitado, contigo no pasó igual.
O sea, alguien dijo, tu esposito llegó diciendo que hay una iglesia y te dijo a ti, y tú en vez de ponerte brava, de pronto diciendo palabras, de pronto palabras feas o qué sé yo, tuviste una voluntad, un corazón noble de decir, pues yo quiero también ir a escucharla, a mirar a ver de qué se trata, de qué iglesia es, ¿cierto? Y luego sentir un atractivo y sentir quedarse y estamos aquí. Esa es la óptica humana, esa es la respuesta humana. Luego entonces el pastor dice que hay que bautizarse. Están ahí ustedes dos, están escuchando y que el pastor dice que hay que bautizarse. Entonces, en vez de salir refunfuneando bravas que ahora nos van a hacer bautizar, yo quiero bautizarme, ¿sí ve? Hay una respuesta a esa. Hay que tomar un discipulado, quiero hacerlo. Hay que dejar de ponerse cierta ropa y dejar de hacer, yo quiero hacerlo. Esa es la respuesta humana, ¿cierto? Entonces, la soberanía de Dios nunca anula la responsabilidad humana. La responsabilidad humana jamás, pues como me ocurre que va a anular la soberanía de Dios. Entonces es explicarla desde las dos ópticas, ¿cierto? Entonces cita y cita, ¿cierto? Esa parte quería colocarle ahí. Entonces, podemos decir entonces, la salvación es por gracia, es por elección, mejor arranquemos así, es por elección. Elección, es por gracia, es por gracia y sin duda es limitada. ¿Por qué es correcta esta doctrina que el arminiano casi que la insulta? Es sencilla, no vayan a romper sus cabecitas, es supremamente sencilla. Sí, sí. Y en la lógica, Lolita, pues son unos pocos los que se van a salvar, no son todos. O sea, es que, ni siquiera hay que forzar nada, ni siquiera hay que ir a buscar textos. Pregunta, rayita en el púlpito, ¿se salvan todos los seres humanos? Toda la iglesia arminiana dice, no señor, no, se salvan solamente los que creen en Cristo. Pues esos son remedios, y esos son, entonces sí es limitada la salvación. La salvación no es al 100%. Entonces ellos se ponen bravos que no, que es que la salvación es una oportunidad para todos. Igual no se van a salvar todos. Entonces es limitada. Es limitada, porque todos no se van a salvar, ¿cierto? En la universidad, ¿cómo se llama? El ser, graduarse, porque sé que hay ser promovido, promoción se llama, ¿cierto? El ser promovido es limitado, claro, porque un montón de gente se va a quedar, que no cumple con los requisitos del curso y se van a quedar, ¿cierto? Entonces, ¿es limitado? Sí. Entonces, esto es por gracia limitada, esta es la parte, esto es lo de Dios. Aquí puse aquí, eso así extraño, pero no importa, ¿cierto? Esto es de Dios, ¿cierto? Ahora ustedes traen esto de óptica. Entonces, fe en Cristo. Y aquí falta uno, Señor bendito, grave. Esto sí está grave. El pastor, ahí sí, mejor dicho, ahí sí lo vemos mal, ¿cierto? Por Cristo. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, sí que mejor dicho, o sea, si no pongo que es la salvación por Cristo, pues ahí sí, esto es una herejía terrible. Entonces es por Cristo. Entonces ahora sí, estos 6, ahora sí viene, entonces fe en Cristo, ¿cierto? 2, arrepentimiento. Fe, arrepentimiento y 3, perseverancia. Fe, arrepentimiento, perseverancia la parte de nosotros. Entonces tenemos que creer en Cristo, nuestra fe en Cristo. Luego creemos en Cristo, viene ¿qué? El arrepentimiento. Eso no lo hace Dios, eso lo hiciste tú, Lolita, Edita, ustedes se arrepintieron.
Señor, perdona nuestros pecados. A pesar de nuestras edades tempranas, somos jóvenes, pero hemos pecado, ¿cierto, Rayita? Señor, yo he pecado, me he hallado, he sido orgulloso, qué sé yo, tantas cosas de nuestra naturaleza, igual hay que el Señor perdona, ¿cierto? El pecado no es en las mismas dimensiones de todas las personas. Si ustedes no tuvieron que arrepentirse, Señor, maté 3 personas, no tuvieron que arrepentirse de esas cosas feas, pero igual son pecadores. Entonces el arrepentimiento es un elemento, mejor dicho, el que no se arrepentió no es salvo. Eso es así de fácil, ¿cierto? Y luego viene este tercer paso, que es la perseverancia. Todo esto es por gracia también. Todo esto es de Dios. Cuando esta es la óptica humana, pero esto, usted tiene que extender este corchete, extenderlo, porque todo es de Dios. La fe se la da Dios, el arrepentimiento se la da Dios y la perseverancia se la da Dios. La salvación es absolutamente ¿de quién? De Dios. Esa es una doctrina ¿qué? Fundamental de la ¿qué? De la salvación, la doctrina de la salvación. Podría haber más discusiones sobre diferentes cosas fundamentales, pero en mi concepto, mi humilde concepto, los 3 pilares fundamentales de nuestra fe son la doctrina de Dios, la doctrina del hombre y la doctrina de la salvación. Lo demás son cosas secundarias, ¿cierto? Que si le echan aceite al pastor, que si solamente le ponen las manos encima, que si una iglesia tiene un solo pastor o tiene 4 pastores, que, ¿cierto? Que hay pastor adjunto, llaman pastor adjunto, es como un copastor, ¿cierto? Si hay todos esos diferentes aspectos, esas cosas son totalmente secundarias. Solo que bautizamos en un río, otros bautizan en una pileta, eso es totalmente secundario. Eso para mí no tiene relevancia. Si en la iglesia hay un lugar adecuado para sumergir a la persona, porque está el bautismo por inmersión, creo que hay 3, se me escapan en este momento. Está la aspersión, está el bautismo de los curas, que es un chorrito de agua. En este momento olvido cómo se nombra ese bautismo, que es el del chorrito de agua. Dios les diga amén. Amén, amén, el Señor les bendiga. Ahora hay un diluvio de sí, claro, está fuerte. Sí, no, está fuerte y no se han inventado una manguera para echarlo al embalse. O sea, ahí recogiendo y echarlo al embalse. Sí, entonces, aspersiones. Creo que la iglesia ortodoxa y no sé si la presbiteriana, eso es la aspersión, entonces le rocian agua, ¿cierto? Está, incluso la persona llega a una pileta grande, mucho más grande que la de los curas, que las curas es un platoncito así, los otros llegan a eso y le echan más agua. Aspersión. La inmersión, que es el bautismo de los bautistas y que genera, de cierta manera generó división entre estos señores y estos señores, genera división porque los bautistas dicen el bautismo bíblico es por inmersión. Entonces inmersión es sepultar a la persona dentro del agua, sumergirla dentro del agua. Eso es lo que en el griego es el baptizo, ¿cierto? Para mí es secundario. Para mí es secundario. Yo no juzgo si una persona que haya sido bautizada por aspersión, que no es salva, yo no me atrevo a decir eso. No se me ocurriría decir eso. Hermano, que me bautizaron en una iglesia presbiteriana, pero yo quiero congregarme aquí con usted, pero es que me bautizaron por aspersión. Me salpicaron de agua. No me atrevería a decirle, no, usted le toca bautizar porque usted no es salvo. Entonces, trinitarios y unitarios, la fórmula. Entonces la fórmula es el otro problema. Entonces el unitario dice que el bautismo tiene que ser como lo hacemos nosotros, en el nombre de Jesucristo. ¿Es bíblico, Lolita, bautizar en el nombre de Jesucristo o no es bíblico? Porque si su iglesia, ustedes tienen la responsabilidad de revisar la Biblia y mirar que su iglesia apostólica sea una iglesia sujeta y ceñida a las Sagradas Escrituras. ¿Es bíblico o no es bíblico? Si yo te pidiera las citas, tú me las darías. No, mamita, tranquila. Es decir, yo entiendo que si se las sabe. Si yo te las pidiera, Lola, comprame con la Biblia, ¿estás segura de que me dice pastor? Ok, bien. Entonces,
¿por qué ponemos problema por eso si ahí está clarito? Bautícenos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Yo no encuentro, ¿cierto? Ahora, ¿es bíblico? Hay un texto en las Sagradas Escrituras, es bíblico, que dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el problema? Y ellos, el que es bautizado no es salvo, el que es bautizado no es salvo. Para mí son cosas secundarias, porque el bautismo no salva a nadie, ¿cierto? Bien, entonces esa es la parte de ¿qué? Doctrinas fundamentales. ¿Les quedó bien estipulado en su cuadernito? Doctrina de Dios, doctrina del hombre y doctrina de la salvación, ¿cierto? Teología, antropología y soteriología, ¿cierto? Si no lo tienen, escriban. Entonces, si no lo tienen, escríbanlo, porque cuando se me vayan para el latinoamericano, qué sé yo, por allá para Miami, para la Unice, y entonces hoy vamos a comenzar a estudiar soteriología, y ustedes comienzan a reprender, y resulta que soteriología es la doctrina de la salvación, ¿cierto? Soteriología. ¿Listo? Antropología, la doctrina del hombre, la doctrina de nosotros. Entonces, en la doctrina del hombre, caído totalmente, irremediablemente caído, ¿cierto? Solo el Espíritu Santo le puede dar vida espiritual, y cuando el Espíritu Santo interviene, esto es una cosa curiosa. El arminiano dice que el Espíritu Santo tiene que intervenir para que el hombre reciba la gracia del Señor, dice el arminiano, pero que de todas maneras el hombre no es depravado totalmente, sino que el hombre puede tomar la decisión por sí mismo. Entonces es extraño, es enredado. O sea, el Espíritu Santo le ayuda o no le ayuda. No, que sí le ayuda, pero el hombre toma la decisión por sí mismo. Están enredados, pero se hacen golpear. Que no, que el calvinismo es una doctrina perversa, hasta de diablo no han tratado a Calvino. Calvino no formuló nada. Calvino regresó a las Escrituras. Él no formuló nada. No, que calvinistas, que esos son apodos feos. Este señor Calvino no formuló nada en absoluto. Lo que hizo fue regresarse a las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Hablan del libre albedrío del hombre, no está en la Biblia. La palabra libre albedrío no está en la Biblia. Y refutan y quieren insultar la palabra predestinación que está escrita en las Sagradas Escrituras. Entonces somos extraños, ¿sí ven? No sean ustedes así, seamos 100% ¿qué? Bíblicos. ¿En qué grado iremos de Biblia? A ver, de corazón, pero sin especular. No me gusta que hagan adivinaciones. Yo le voy a contestar al pastor, no. En el tiempo que ya llevan, su formación, este seminario, todo esto, por ejemplo, Brayita, ¿qué porcentaje le daría a su iglesia? Se necesita ser 100% bíblicos. ¿En qué porcentaje iremos? Estoy hablando de la iglesia local, no por allá afuera no. Sí, no, afuera no. No nos metamos afuera. Sí. Pues yo digo, a conciencia, no que ahora vaya a hacerle un examen de Sicilio, no. Le dice a conciencia, yo creo que vamos por aquí. Papitos de mi corazón, el Señor me bendiga. Nos hemos diferenciado bastante de como la conocí un tiempo. Sí, es decir, cuando yo era niño, el pastor Pedro entonces preparaba su sermón temático. sí, para cada domingo un sermón. Sí, Sí, eso es verdad. Entonces, se hemos acercado bastante o nos hemos esforzado a que sea 100% bíblico. ¿Y a dónde? ¿Qué porcentaje? ¿Cuál le da a usted? ¿Qué rango vamos? Sí. Tranquilo, hijito, porque esto no es ninguna cosa extraña para nosotros, sino que usted ya tiene que, por eso dice, la conocí, ahora la evalúo y participo. No solamente mi hijo está en la orilla, sino está adentro del ruedo participando. Entonces, su merced puede darle
a su conciencia, por eso digo. No basándose en ninguna cosa rara, sino usted dice a conciencia, y nosotros vamos aquí, ¿cierto? Vamos en camino. Ahora ahí entre los 70, los 80%. Gloria a Dios, gloria al Señor, amén. O sea, una cifra. ¿Y tú, hijita? ¿También está de acuerdo con Brian? Sí, de verdad. Ya, como era, yo tengo los insectos así ahorita, obviamente nos hemos acercado bastante. Son Ya mentes. sí, ¿no? Ahorita. Sí, ok. Hijita de mi corazón, También. está bien, porque no, ustedes deben contradecirlo. Pero pienso que yo soy un respaldo total. Y se la estaba Sí. valiendo. Carlitos, ¿tiene algún porcentaje, digamos, de hace 20 años que nos conocimos? Sí, No, sería más bien, mi hijo llegó cuando yo no estaba aquí. sí, yo llegué antes. Mi hijo llegó cuando yo no estaba aquí, ¿cierto? Pues yo creo que si hacemos ese comparativo, juiciosos, si lo comparamos de lo que veíamos a hoy, el vuelco es total, el vuelco es del 100%. ¿Sí? Y ya si nosotros queremos ser un poquito más juiciosos y queremos de pronto compararlo con las grandes iglesias bíblicas, Sí. pues yo creo que estamos un poco lejos, porque creería que debemos ir más a las raíces del griego, del hebreo. Tendríamos que estudiar mucho ese tema del lenguaje. De las lenguas De las originales. Sí, esas lenguas básicas para la escritura. Entonces yo creo que en ese proceso vamos bien. Estamos por ahí, sí, comparto por ahí un 50, un 60%, yo creo. Ok. Y si lo comparamos con lo que vemos por allá afuera, no es como del 1000%. El cambio de Gloria al Señor. Sí, Gloria a Dios. ahí sí podemos hacer un comparativo grandísimo. Ok. Grandísimo. Marinita. No, qué pena, Carlita. Disculpe que Sí, sí. pensé que ya había terminado. No, yo estoy de acuerdo también con Brian. Hay algo extraño ahí. Sí, algo extraño. Hay un choque de generaciones. Sí. Sí. Generacional bravo. Yasmincita, eres un poco más reciente, pero has visto que la iglesia, estamos hablando de llevar nuestra iglesia a que sea 100% bíblica. De cuando llegaste a hoy, ¿tú le darías un porcentaje? La iglesia debe ser 100% bíblica. ¿A dónde crees tú que vamos? Pues pastor, desde el tiempo que llevo aquí, yo siempre he visto que usted se ha esforzado por decirnos es lo que dice la palabra, entonces yo pienso que también hay un 80% a comparación de otras iglesias que vemos que es pedir plata, prosperidad, hacer cosas, entonces sí siento que acá se predica la palabra verdadera. Gloria al Señor, hijita. Ok, dio un 80. Dieguito, su merced es más antiguo. Su merced ya lleva por lo menos 16 años, 18 años, 16, no sé. 16 a 17 años. Su merced ya conoce más de lo que el día que llegó a hoy. ¿Dónde posicionaría la iglesia en esa regla del 100%? Bueno, pastor, Hoy, realmente, digamos a las 5:30, sí, en medio de una tarde lluviosa. yo veo que la iglesia ha tomado un cambio, digámoslo, total, ¿cierto? Porque cuando yo venía, entonces, muchas veces, predicadores lo que hacían era abrir el texto Sí. y decir que el Espíritu Santo lo que le diera o como lo guiara, ¿no? Entonces empezaban a hablar, o muchas veces lo que se hacía era que se traía por lo menos una lista de textos, Sí. ¿cierto? Y esto entonces en el transcurso del sermón era así, textos tras textos, y fue así. También se manejaba mucho. Aún a ratos uno lo ve, Aún a ratos por ahí uno lo alcanza a ver. por ahí uno alcanza a notar. Entonces, ¿qué también pasaba? Que había muchas emociones. Sí. Entonces, uno miraba todas estas cosas y uno quedaba como atento a todo esto, porque
realmente eran cosas nuevas para mí. Sí. Pero ya ahorita, en estos momentos que nosotros vemos el crecimiento que la iglesia ha tenido, ¿cierto? Por hombres como su merced, o el pastor Oscar, que él también se ha esforzado en su trabajo de la escritura, yo creería que yo le pondría así, sin exagerar, por ahí un 98%. Y le voy a decir por qué. Porque cuando uno es oyente y está atento a la escritura o atento a los predicadores, entonces si vamos a comparar a Marcos con el pastor Pedro, quizás él, por su entrega de su estudio y preparación tan, Sí. o sea, extremadamente. Sí, un negrito, un doctor en teología. Exacto, pero es que eso nos enseña la palabra. Y uno dice, pero si allí me la predicaron acá y me la predican acá, entonces no hay de qué comparar si esta es más grande o esta no es. Sí, es igual. Entonces, para mi persona, de allá acá, un 98%. Gloria a Dios. Bueno, 98%, sí. importante esas palabras de ustedes. Mi concepto personal, ¿no? Sí, era su concepto personal de todo. Entonces, yo creo que Gladitas está muy reciente, ella acaba de llegar y deseamos que se quede para siempre. Yo ya se lo dije a ella. Ya se lo dije a Gladitas el día que llegó y se lo he dicho varias veces, que esta sea su última iglesia y que aquí termine su carrera en Cristo, sea que nos toque enterrarla o sea que Cristo venga y que ella se vaya con nosotros en el día de que Cristo venga, ¿cierto? Entonces yo se lo he dicho con amor, con cariño, y cuando el pastor predica fuerte, está uno correteando de iglesia en iglesia, que ella no se sienta aludida por eso. El pastor me está diciendo a mí, no, es una cosa en términos generales de que es grave cuando la gente pica allá, pica acá, se queda 6 meses, se queda 2 años, se queda 3 años y en ninguna parte echa raíz. Esa persona corre peligro de quedar por ahí, quién sabe dónde. Es que lo que pasa de que yo había estado en una iglesia y en la otra, porque primero estaba en la católica, pero Hay que salir de... como yo dije cuando comencé a leer la Biblia, el Espíritu Santo me trajo a sus pies leyendo la Biblia, entonces ya comencé a mirar que pues que allá lo que la Biblia decía no era nada de iglesia, no era creo que en el libro de Lucas. Y me fui entonces a la iglesia Carambular y comencé allá en ese, como en ese nuevo proceso. Y entonces pues yo ya veía la situación lo mismo de que pues Como alejados. últimamente me había trasteado de edificio, pero que prácticamente Sí, yo empecé a notar que solamente uno se trasteaba de un edificio a otro edificio, pero que que la comida en lo porque último. es que el pastor empezaba era a saltar por encima de los demonios ahí en el púlpito y fuera de mí, y eso Sí, echa el diablo. que lo echaran una patada así de que recibe. Entonces yo decía, pero la Biblia no dice. Por ahí no se encuentra. Pues yo a eso ahí mismo yo me iba para la casa y no le digo que desde la mañana hasta la tarde todo el día mirando a ver dónde decía y no encontré. Y entonces, bueno, las circunstancias me han traído aquí, pero prácticamente no es que porque van de iglesia en iglesia, pues perdóname que le estaba en otra iglesia, pero allá se me presentó una situación incómoda que era muy personal. Sí, No era ni siquiera por doctrina, sino muy personal. sí. Ya, Con usted misma, es decir, sí, entonces estaban yo tocando por usted. decidí que, pues, que inclusive estaba mirando la posibilidad, era de cuando comencé a mirar porque yo miro en el Facebook, pero no cualquiera que esté hablando de Dios. No, siempre he tenido escuchar con atención. esa visión, no estar, ahí están hablando de Dios y yo me quedo ahí porque están hablando de Dios, porque no, ahí están hablando de Dios, pero es equivocado, porque eso uno tiene un sistema como uno leyendo la Biblia. El Señor le abre sus sentidos. Claro, eso, leyendo uno la Biblia, uno comienza a tener un termómetro. Ajá, Y sí. ese termómetro, este termómetro mide lo que el que está hablando, si es de aquí o es de palabras persuasivas y humanas a vivir. Y entonces ahí uno
Claro que sí. perspectiva. Entonces, ya estaba mirando la posibilidad de poder para Santa Librera, porque pues yo miraba al pastor Oscar con más o menos un 100% aquí, Sí, ¿cierto? Porque lo admiro a él por eso, sí, sus cómo no. predicaciones y todos sus muchachos allá, yo les pongo cuidado que yo les doy a ellos el 100% y se lo Ok, gracias, mi y hermanita. comparando aquí con San Jorge, pues yo a San Jorge le doy ¿qué le digo yo? El 70%. Ok, mi hermanita. Gracias. Sí. Ahí vamos avanzando entonces. Bueno, mi hermanita, gracias por su intervención. Y tenemos como cuarto, tenemos entonces la doctrina de las Escrituras, ¿cierto? Entonces, que son inspiradas por Dios. ¿Cierto? Que son infalibles, que quiere decir que no fallan, ¿cierto? Tercero, que son inerrantes, es decir, no erran, no hay fallas en ella, infalibles, inerrantes. Y podría colocarle usted que son la absoluta verdad. La absoluta verdad. Entonces, estas son doctrinas fundamentales. Esto es doctrina fundamental. Las escrituras son inspiradas por Dios. No tienen origen humano. No hay origen humano. Son infalibles. No fallan. Son inerrantes. No hay hierro en ellas. ¿Cierto? Vicioso, papi. Si vas a venir a jugar, no. ¿Listo? Si te vas a sentar, sí, o si no, tienes que salir. Y cuarto, son absolutamente ¿qué? La verdad, ¿cierto? La absoluta verdad. Entonces, podría usted colocar aquí es la palabra de Dios. Entonces, la teología liberal, los teólogos liberales del siglo XIX comenzaron a dudar de la inerrancia de las Sagradas Escrituras, comenzaron a decir que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero que ahí hay palabras de hombres, hay palabras del diablo, palabras de no sé qué, que entonces contiene. No, la Biblia es la palabra de Dios. Pastor, pero sí hay palabras del diablo. Claro, la Biblia narra y cita cuando el diablo habló, cuando los hombres hablaron, la Biblia cita que los hombres mintieron, nos hace citaciones de las mentiras de los hombres, la Biblia cita asesinatos, la Biblia nos narra que hubo adulterios, nos narra todo eso. Eso no quiere decir que sea un libro errante o que porque ella está dándonos a conocer esos acontecimientos históricos, entonces decimos que la palabra del Señor entonces está apoyando o secundando esas prácticas. ¿Se da cuenta? Entonces, no, la Biblia es la palabra de Dios. ¿De dónde a dónde? De la primera letra de Génesis hasta la última de Apocalipsis es la palabra de Dios toda. No es que contiene, que no. Comenzaron los teólogos liberales a decir, o la alta crítica, como se denomina, que las Sagradas Escrituras, entonces, que muchos libros no fueron escritos por las personas que aparecen ahí como autores. Es decir, que Daniel no lo escribió Daniel, que el Pentateuco no lo escribió Moisés, que el profeta Isaías no lo escribió Isaías. Entonces, en última, entonces este libro hay que cerrarlo y dejar así porque si no estamos seguros, ¿cierto? Que hay partes de la Biblia que son mitológicas y comenzaron a sacar los mitos, entonces que probablemente no se creó en 6 días,
que la Tierra y todo lo que en ella hay, no sé, el universo no se creó en 6 días, sino que probablemente era una cosa simbólica, ¿cierto? Que lo del maná, que probablemente eso no fue que fue así, sino que fue un acontecimiento natural, que Sodoma y Gomorra fue un volcán que se explotó y cosas así. Entonces, a mí no me importa si fue un volcán, es el juicio de Dios, no que fue un volcán. Pues si fue un volcán, pues yo no sé, porque yo no estaba allá, ¿cierto? Me aferro a las palabras del ciego. No, es que ese hombre es pecador el que lo sanó. Pues a mí qué me importa, si yo no sé, lo que yo sé es que me sanó y eso es lo que vale para mí. Entonces lo que vale para mí es que yo creo ciegamente en las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de infalibles, inerrantes y absolutamente la verdad es que ustedes no tienen que tener duda de este libro, aunque hay cosas que le parecen extrañas. ¿Listo? Que el sol se detuvo en Gabaón y que Josué dijo detente sol, entonces que eso es mitológico. Que si la burra habló, que eso es mitológico. Que si el mar se abrió, eso es mitológico, ¿cierto? Que no se les envejecieron los zapatos ni el vestido en 40 años, que eso es mitológico. Entonces, es un libro mitológico. ¿Y usted creería en un libro mitológico? ¿Cierto que no? Porque hay un libro de mitos y usted cree en él. Entonces, si este libro no es la única autoridad para la iglesia, absoluta, la regla de fe y conducta, entonces lo más correcto es dejar así. Es lo más correcto. Ponernos a hacer otro oficio, otra cosa. Entonces, la doctrina de las Sagradas Escrituras. Esto tiene que quedar claro a ustedes como... ¿Esto es doctrina qué? Fundamental. Bien, pasemos ahora, mis amores. Ustedes pueden pueden ampliar su lista. Doctrinas secundarias ya les he dicho, el bautismo por inmersión, el milenio, por ejemplo, el milenio, eso es secundario, ¿cierto? ¿No? Que un sector es dispensacionalista, el otro sector es la teología del pacto. Eso no tiene relevancia. No, que es que yo me hago golpear, que es que Cristo debe venir por la iglesia antes de la tribulación. ¿Usted por qué pelea por eso? Si Él viene antes, no importa. ¿Cuál es la doctrina fundamental? Que Él viene. No nos importa cuándo. No, que viene durante la tribulación. Está correcto que Él venga. No, que viene al final. Está correcto. ¿Cierto? Que hay un rapto secreto. Y que no hay un rapto secreto, es secundario. Si es secreto, yo lo que quiero es irme con él. Y si no es secreto, yo quiero irme con él. A mí no me interesa, yo no peleo por eso. Esas son doctrinas secundarias, ¿cierto? Entonces, es una parte para tener en cuenta, lo secundario, ¿cierto? Lo terciario, por ejemplo, si la hermana debe usar esmalte, si no usa, esas cosas ni siquiera deberían discutirse por eso. No tiene lugar a la discusión, ¿cierto? Que el pastor debe enseñar todas esas doctrinas, sí, debe enseñarle a la hermana cómo debe vestirse conforme a la Biblia, claro, esa es su obligación. Qué prendas quedan mal, todo eso hay que enseñarle en el discipulado, pero eso no quiere decir entonces ahora que nosotros vamos a calificar una iglesia que no es bíblica porque las hermanas usan pantalones. O sea, ¿de dónde sale eso? Si eso es totalmente una doctrina que está en tercer orden, ¿cierto? Bien, nos vamos ahora entonces, basado en esto, otra vez, pero este ya es título, doctrina de la Biblia, este sería su título. Subtítulo, consideraciones hermenéuticas del Antiguo Testamento. Consideraciones hermenéuticas del Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero lo primero que vamos a ver, mis amores, son los errores. Entonces ahora
un asterisco, una bolita, un cuadro, la foto suya, lo que sea, entonces le colocas ahí. Errores. A considerar. Estamos hablando de consideraciones, ¿cierto? ¿Cuáles son los errores? Los errores más comunes. Muchas veces la forma más fácil de explicar algo es decir lo que no es. Hay maestros que son diestros en vamos a decir lo que no es, ¿cierto? Entonces cuando a uno le explica lo que no es, pues ya le han dicho entonces lo que es, ¿cierto? Ahora sí vamos a decir lo que es, pero ya le han dicho lo que no es, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué no es un cristiano? Entonces le hacen la lista de lo que no es un cristiano, entonces usted de una vez sin necesidad que le digan más, oiga, no soy, no estoy ahí porque yo hago esto y aquello. Entonces, lo que no debe hacerse referente al Antiguo Testamento. Entonces, número 1, la negación de su validez. La negación de su validez. Entonces, esto es extremadamente grave. Esto no es ni siquiera un error aquí como está aquí arriba. Esto es un pecado grave contra la inerrancia y la doctrina que coexistieron atrás. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios. ¿Cuánta validez tiene? Total validez, porque estamos diciendo que es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Total. Entonces, su negación de su validez, nunca vayan a permitir eso. Si escuchan en su iglesia a alguien que llegue a insinuar o algo que el Antiguo Testamento ya perdió alguna vigencia, alguna validez, alguna cosa, inmediatamente deben increpar a esa persona. El Antiguo Testamento tiene el 100% de su validez, ¿cierto? Es la palabra de Dios. Todo. ¿Listo? ¿Quedó claro? Segundo error, la alegorización. Están hablando fuerte nuestros siervitos de los envueltos. La alegoriza, no sé si es con Z, alegorización. No sé, ustedes chinas que sí fueron a estudiar, que sí les dieron medallitas y plomitas. A mí me expulsaron 2 veces. Entonces, como que no hay mucho sí. Alegorización, mire, ya saben, ¿se acuerdan qué es alegorizar? ¿Sí o no? Por ponerme yo a hacerles un examen y es que mire, esto se ha reducido tanto el grupo que vengo con la intención de eso, pero sí, me toca decir, saquen una hoja. Así que lean, repasen en la semana, saquen tiempito, porque hay que sacar una hoja. Pero la alegoría, ¿cierto? Entonces es como que yo leo la historia y comienzo a darle una aplicación según mi óptica. Esa es una forma sencilla de explicar la alegoría, ¿cierto? Entonces, la burra de Balaán es esto, la espada del ángel es esto, Balaán es esto otro, etcétera, etcétera, y comienzo a alegorizar, ¿sí? Es extremadamente grave alegorizar el Antiguo Testamento. Y, por ejemplo, los del Evangelio de la Prosperidad, eso es lo que se llama alegoría. Entonces, ya citamos el pasaje de Isaías, a ver, Rayita, usted que tiene su cerebro tan fresquito, muy bueno, y Diego creo que también lo tiene ese pasaje muy claro. Mi palabra no volverá a mí vacía, yo la envié. Isaías. Sí. Sí. Claritas también, que sabe harto, le gusta memorizar. 50 y qué? Brian, ahí con la concordancia ya en un segundo la encuentra.
55. 55. Entonces mire cómo alegorizó el tipo. Sería 55. 55:11. 10, sí. Correcto, la cita precisa es 55:11. Vamos a leer desde el 10. Mire cómo alegorizó. Jacomone, de apellido Jacome, algo así. Bueno, eso sí, todos tienen iglesia grande. O sea, de estos no hay iglesia pequeña. Todos tienen iglesia de 5.000, de 10.000, de todos. Como para que uno se arrugue, se amedrante. Pastor, usted predica la verdad y le toca ir a trabajar en una empresa, suciarse y lleva casi 20 años pastoreando y no se ven resultados. El enemigo, él llega a decirle cosas a uno, ¿cierto? Y si usted va por ahí con fiebre como este mes que me ha tocado tan duro, el porrazo, la robada y la gripa y todo eso, entonces el diablo es a acompañarlo uno aquí para allá a decirle cosas, ¿cierto? En vez de estar usted aquí a las 5:30 de la mañana exponiendo que este ladrón le metió su empujón, de pronto hasta le afloja un tiro, si era de verdad la pistola, debería usted estar orando, debería usted estar allá en su casa orando, ¿cierto? Y así. Y de pronto también el enemigo se acerca a decirle, las ofrendas no es que hayan subido mucho y cosas así. ¿Qué le hace? Entonces, y los falsos, entonces, lo que no saben es qué hacer con el dinero. Estos locos lo que no saben es, o sea, estos locos tienen un enredo, es en qué invierto estos 10.000 millones que entraron. Todo este reguero de plata. ¿A dónde compramos? Compramos en Panamá, compramos en Islas Canarias, compramos en Isla Margarita, compramos ¿dónde? No, pues yo creo que la inversión buena de ahorita está en Panamá. Entonces vamos a comprar tremendo apartamento de 2.000, 3.000 millones con vista al mar. Y nosotros esforzándonos a ver si lográsemos por lo menos que el pastor ya no vaya más a trabajar. Mire esto como el tipo alegorizó. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Pregunto, hermenéutica, gramática y extracción de la idea original del escritor. ¿Es una promesa o es una ilustración? No, bueno, sí, está bien. O sea, como les digo, no respondan nunca a la ligera, pero respondan conforme a su corazón, ¿cierto? Entonces, ¿es una promesa o es una ilustración? ¿Qué dices tú? Una ilustración. ¿Hijito? Hasta el 10 está ilustrando. El 10 está ilustrando. Carlitos dice que es una promesa. Leidita. Tranquila, mamita, no tiene, o sea, no es malo uno equivocarse Ahí vamos a tener una primera ilustración. es una ilustración. Es una ilustración. Entonces tenemos tres. Dieguito, ¿usted qué diría? El 10. Creo que está ilustrando. Y está ilustrando. Yanisita se va con el esposo o se va con el diácono. Sí, está ilustrando y ya en el 11 es donde viene la... Ella ya, si ve que ella ya está orando. Ella ya se va. Maidita, antes de que Carlitos Ella dijo que es ilustración. está dando una ilustración. Ahora sí, Carlitos, de su Por ejemplo, acuerdo. el 7 dice, deje limpio su camino y el hombre limpio sus pensamientos y Sí. vuelve a Jehová. Entonces, ¿dónde está la promesa? Que si yo dejo los caminos, o si el ser humano deja los malos caminos y se vuelve a los caminos, Sí. Dios le ofrece, la promesa será una vida de misericordia gratuita que Dios nos está dando. En el 8 dice, pero mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos. Sí. Si nosotros caminamos por los caminos de Dios, la repercusión
bendición, una vida de promesa, que es lo que Dios quiere para con sus hijos. Bien. Sí hay una ilustración, pero yo pensaría que es una Bien. promesa. Sí. Bien, entonces, si ustedes notan, nuestras Biblias ya están escritas con la gramática de nuestro idioma, llevan puntos aparte, llevan puntos seguidos, llevan toda esa puntuación gramatical que usted jamás puede dejarla a un lado. Entonces, la primera parte llega hasta el verso 5, punto aparte. Del 6 al 9, otro párrafo homogéneo dentro de un contexto absoluto. Es decir, del 6 al 9 es un mismo pensamiento, una misma idea, donde yo debo tomar todo el conjunto de lo que ahí dice y extraer la idea principal, ¿cierto? Ahora, del 10 al 11, 10 y 11, viene otro párrafo del 10 y 11, con otra idea principal de lo que viene diciendo, con otra idea principal, y yo debo extraer la idea principal y darle su aplicación. Entonces, ¿cómo arranca diciendo? Porque cómo, cuando dice el porque cómo, siempre que usted encuentre así, es un comparativo, regla general. Porque cómo, este está diciendo, cuando usted trata de explicarle a alguien algo y usted entonces busca una ilustración de algo cotidiano y dice así como o porque como, ¿cierto? Entonces cuando dice porque como es porque va a ilustrar con un ¿qué? Comparativo, va a hacer una comparación. Ahora vayamos al texto. Porque como desciende de los cielos la lluvia, dice que va a comparar con la lluvia y con la nieve. Va a ser un comparativo con un fenómeno natural. La lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. ¿Y cuál es el resultado? Da semilla. Entonces, da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, ¿cuál es el centro de su comparación? La lluvia. El agua, la lluvia. Sí, está bien. La lluvia es agua. No hay lluvia, bueno, hay lluvia de meteoritos y hay lluvia de bombas en casa. Sí, bueno, pero este es el agua. Entonces, la idea principal es que va a ser un comparativo. ¿Qué tomó como principal para comparar? La lluvia, el agua. ¿Qué es lo que hace el agua? El agua moja la tierra. Al mojar la tierra, inmediatamente las tierras de mucha lluvia, como el Chocó y tierras de mucha lluvia, son tierras fértiles, productivas. Donde no llueve, como el desierto de la Guajira, el desierto de la Tatacoa y el desierto del Sahara y los desiertos que hay, es porque no llueve, no hay agua. Entonces, la lluvia, ¿qué virtud tiene, Gladitas? La lluvia tiene la virtud de hacer producir la tierra. La lluvia da eso. El agricultor se pone feliz y dichoso. Subieron un video de Ventaquemada, de Úmbita, de todo esto, subieron un video y ese hombre inconverso daba gloria a Dios con sus palabras de qué aguacero tan impresionante estaba cayendo en Ventaquemada, en Úmbita, en toda esa zona, y que parecía que los cultivos, mejor dicho, reían de regocijo los cultivos de semejante aguacero que estaba cayendo. ¿Sí ven? Entonces, que la lluvia tiene la propiedad, la virtud de dar vida, ¿cierto? Germina. Cuando germina la tierra, entonces por naturaleza, ¿qué se da, Brian? Ahí está, por naturaleza. Y hace germinar y producir. Sí, semillas, claro. Si los árboles crecieron y eso y hay flores, hay semillas. Esas semillas, ¿quién las agarra? ¿Quién las agarra? El campesino, el agricultor agarra las semillas, ¿cierto? ¿Y para qué son las semillas? Para sembrar nuevamente la tierra. Usted selecciona semillas y cuando esas semillas han crecido y han dado su fruto, ¿para qué se usan?
Ah, entonces dio papas y dio todo eso y sirve para qué. Está ilustrando, ¿cierto? Está ilustrando. No hay ninguna promesa allí, solamente hay una ilustración. Ahora sí, mire que cuando usted lee con atención, saca un fruto eficaz. Porque así será mi palabra. Que así como la lluvia tiene ese poder sobre la tierra, la palabra de Dios tiene el mismo poder sobre los seres humanos. Entonces dice, así será mi palabra que sale de mi boca, es decir, como la lluvia. ¿Qué hará? No volverá vacía, dará semillas, dará fruto, ¿cierto? No volverá vacía. ¿Y qué características le da el Señor? O sea, ¿cuál es el resultado de la palabra que sale de su boca? Al no volver vacía. Lo primero, ahí está, no hay que hacer fuerza de nada. Lo primero es que hace lo que Él quiere, Dios soberano. Él no le pide permiso a los hombres. Vamos a preguntarle a aquellas personas si están de acuerdo que yo tengo pensado hacer. No, es que Él dice y hace la palabra lo que Él quiere, ¿cierto? ¿Y qué? Segundo, que la palabra del Señor, hijito, dijimos algo, Matías. Dijimos algo, hijo. Que la palabra del Señor no fracasa. No fracasa. Usted sabe que algo que prospera, Gladitas, cuando usted pone un negocio de arepas y esa fila tan tremenda y prospera, usted se devuelve con los trastes. Sí, no fracasa, la palabra del Señor no fracasa. No fracasará, ¿cierto? Sino que es que prosperará en el objetivo para lo cual el Señor la envió. ¿Quedó claro? Eso es lo que quiero que hagan todas las personas que están sentadas aquí. Eso es lo que quiero que hagan, que lean con ese criterio y con esas herramientas para el trabajo que ustedes están tomando de venir hasta aquí. Entonces, cuando el tipo alegoriza el verso 10, comete un pecado grave, porque está diciendo que la semilla, es la plata, el dinero, que esta es la semilla, ¿cierto? Esta es la semilla. Entonces, cuando yo le doy la semilla al pastor, entonces aquí hay un pastor, ¿verdad? Los pastores están aquí arriba, no sé por qué será, pero están acá. Entonces, cuando usted trae su billete, entonces yo es como si yo fuera tierra, Entonces, siembra ese billete en mí, en el pastor, porque si lo siembra en Brian, pues Lady no funciona, porque ellos no son tierra, ellos son rocas, o yo no sé qué serán. Pero si el pastor sí es tierra, entonces cuando usted me siembra el billete y yo soy tierra, entonces yo soy una tierra productiva. Y entonces su billete, Lady, se regresa. Ya lo sembró en mí, entonces se regresa y ya no es de 5,000, mamita, son montones de 50,000 y de 100,000. Pregunto, ¿eso es lo que está diciendo ese pasaje? Ese pasaje no está diciendo eso. Ese pasaje está haciendo un comparativo. Que así como la lluvia hace una función, la palabra del Señor hace otra función. Pregunto, Diego, ¿está hablando la lluvia de dinero aquí? Entonces, ¿cuál es la idea central, Brian? A ver, ¿cuál es la idea central de esos dos textos? Está hablando de la escritura y del fruto que da la escritura y Gloria al Señor y nosotros. Gloria al Señor, hijito. Me pongo feliz que tenga la idea central, porque aquí hay un ejercicio en esta, no nos vamos de pronto a quedar en esto aquí, pero aquí hay un ejercicio, y es que usted tiene que, por eso les digo, mire, aquí hay un párrafo, aquí hay otro párrafo, aquí hay otro párrafo. Usted tiene que darse a la tarea de sacar la idea principal, fundamental de ese párrafo. De este párrafo, la idea principal es el poder infalible de la palabra del Señor, que tiene un efecto sobre nosotros, como dice Brian, y que eso no tiene reverso. Es decir, en ustedes llegó la palabra de Dios, Leidita, en ti llegó la palabra del Señor. Esa palabra no volvió vacía. El Señor la envió para salvarte, porque Él ya había determinado salvarte, y no fracasó el Señor con enviar la palabra para ti. ¿Cierto? De que Lady duda, de que es una medio mundana, medio cristiana, no, es que te has convertido a Cristo y perseverarás hasta el final. ¿Me expliqué?
Entonces, cuando yo le hago creer al auditorio que esto es una promesa, ¿cierto? Y que las semillas son plata, y que entonces que hay gente que siembra y que hay gente que come, y entonces el tipo siguió alegorizando, pero ya aberrante, no se quedó ahí, siguió, estaba como drogado, estaba como ebrio, siguió alegorizando y dijo que los que comen son los que no ofrendan. Mire hasta dónde fue este perverso. Entonces los que no ofrendan, Lolita, son los que comen, y que igual Dios les da comida, les da el salario mínimo, y usted come. Pero que los que ofrendan, que son los que siembran, porque dice semilla al que siembra, que los que siembran son los que ofrendan, y ofrendan grande, a esos les da semilla para sembrar. Entonces, aplicación: los que ofrendan altísimo y le traen ofrenda al pastor serán personas prosperadas. ¿Y eso es lo que está diciendo el pasaje? No, bajo ninguna circunstancia. Entonces, alegorizar el Antiguo Testamento es extremadamente grave, ¿cierto? Entonces hay reglas que ya les enseñé. Histórico, destinatario, autor y destinatario. ¿A quién le está hablando aquí? Al pueblo de Israel, ¿cierto? Del libro del profeta Isaías que yo estudio, ¿qué cosas son para mí? No, todo el libro. No, señor, hay que darle una aplicación correcta. Toda es la palabra del Señor, pero la aplicación no es toda para mí, porque hay muchos aspectos del Antiguo Testamento que no son aplicables para la iglesia por naturaleza, ¿cierto? Si yo les pregunto, seguramente, a ver, cuando uno hace preguntas los intimida, yo entiendo eso, pero hagan el esfuerzo de no intimidarse. Pero si yo les pregunto qué cosas del Antiguo Testamento no son aplicables para la iglesia, respóndame algo, Lolita, algo del Antiguo Testamento que no es aplicable para la iglesia de Cristo. No se intimiden, algo. Ahí no importa. Traigan algo del Antiguo Testamento que no es aplicable para la iglesia de Cristo, sea gentil o sea judío. Matías. Unas leyes levíticas. Unas leyes levíticas. ¿Podría mi mejor nombrar una? O sea, no ser tan... Puntualmente el diezmo hacia... Bien, me gusta. De pronto la manera cuando casaban las hijas. ¿Cuándo qué? Cuando casaban las hijas, que tenían que casar primero a la mayor. Eso, muy bien, ¿cierto? Leidita, ¿se te ocurre, hijita, alguna? No se te ocurre, hermanita, estoy hablando mal, sino ¿tienes conocimiento de alguna cosa que no se aplica aquí? La circuncisión, vea, ¿sí ve? Eso no se aplica a la iglesia. ¿Claritas tiene alguna que se asome rápido ahí? Pues lo del pacto, lo del arca del pacto. El arca del pacto que había que llevarla en hombros y toda esa cosa. Ok, Dieguito, ¿sí tiene algo ahí? Apedrear a un adúltero y una adúltera. Apedrear, el apedreamiento a los adúlteros. Yasmincita, por favor. Es que no tengo la idea. No. La del cordero ya no necesitan. No celebramos la Pascua. Eso, ya. La Pascua ya no la celebramos. Mayrita, ¿de qué ocurre una? No, ya las dije. Pero no había. Definitivamente, Mayrita, tienes que subir a Montserrat, Mayrita, y echarte algún libro preciso. Todas las que tú tenías en tu mente las dicen estas. ¿Alguna otra, hijita de mi vida? Es que no las recuerda uno, pero yo sé que usted las tiene ahí, sino que no las recuerda uno así de... La del periodo de las mujeres. La del periodo de las mujeres, que las mujeres no tocaba ni que entraran, ni que tocaran, ni que si se sentaban, imagínense, desinfectar todas esas sillas, o sea, santo Señor. Carlitos, La fiesta, sí, la fiesta. las fiestas, nombre una, Carlitos. La fiesta de la Pascua, de los panes. Ok, los panes sin levadura, correcto, bien.
Entonces, Matías, estás desobedeciendo. ¿Qué hacemos contigo? Entonces, esas cosas son la palabra de Dios. Son la palabra de Dios. ¿Tuvieron su aplicación? Sí, Señor. ¿Hicieron su función? Sí, Señor. ¿Hay un motivo suficiente por la cual no las aplicamos? ¿Capricho nuestro o hay un motivo suficiente? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto, tú no dijiste la circuncisión, entonces si yo le pregunto a Leidita, deme el suficiente motivo por qué no debemos aplicar la circuncisión, no te voy a molestar, mamita, tranquila, ¿cierto? Entonces ella seguramente me va a decir, pastor, porque en el Nuevo Testamento, en la carta de los Gálatas que te estás poniendo los jueves, dice que la circuncisión ya no sirve de nada, ¿cierto? Entonces todo eso y así sucesivamente cada uno. Carlitos me diría, ¿qué objeto tiene hoy en día comer los 7 días los panes sin levadura cuando nuestra Pascua es Cristo? Y el que fue limpio totalmente de pecado fue Cristo y nos imputó su justicia. Yo ya no necesito esos símbolos porque Cristo ya me imputó su justicia. ¿Quién fue el pan sin levadura limpio? ¿Quién fue? Cristo. Y Él fue el pan que descendió del cielo y el Padre nos dio ese pan y ya nos alimentamos y nos dio vida espiritual. Ya no necesitamos hacer esos símbolos, ¿cierto? Entonces, prohibido para ustedes, ¿cierto? O sea, el Carlitos, que es diácono y que dirige cultos y hace, prohibido alegorizar. Diego, Brian, Gustavo, prohibido ¿qué? Alegorizar. Samuel, prohibido alegorizar. Las Dorcas, que hacen buenas charlas, yo he querido poner espías, pero no he podido porque la chava ya es tremenda y no. Entonces poner aquí un micrófono aquí escondido aquí en el salón cuando lo hace acá o eso, o ponerle un micrófono en el celular para escucharles, porque quiero deleitarme escuchándolas a ustedes. Y no alegoricen nada, no alegoricen el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, hay cosas que son buenas darles una lectura para una enseñanza, pero hay cosas que usted ya no tiene que ponerse a forzarse para darle aplicaciones y ya no tienen sentido. Ay, este pasaje, yo qué aplicación le doy, no se ponga en eso. Ese pasaje ya cumple una funcionalidad, no se ponga a romperse su cabeza qué aplicación le doy, ¿cierto? Y bueno, y circuncidaban los niños al 8º día, le quitaban el prepucio y ahora yo qué hago y ahora qué aplicación le doy, al pene qué lugar le doy, al prepucio. No se ponga en eso. Lo que va a hacer es desdibujar el pasaje. No, ya, no se ponga en eso. Pero hay historias extraordinarias que nos dejarían una aplicación fenomenal. Por ejemplo, Balaam aconsejó a Barak, si no estoy mal, o a Balak, se me van los nombres de los tipos, Balaam y Balak. Entonces, Balaam aconsejó a Balak de que como ese pueblo, Matías, santo Dios, con estos niños tremendos. Entonces, mire, lo aconseja y le dice, a ese pueblo no se puede maldecir. No hay maldición alguna de que yo como profeta diga, os maldigo y que la maldición caiga. Eso no se puede. Más bien, si me empeño en maldecirlos, caerá una doble bendición sobre ellos y la maldición se me regresa a mí. ¿Cierto? Entonces le dice, pero hay una forma. Hay una forma para hacer el daño. Los israelitas son hombres común y corriente. Son hombres que tienen elección, que les gustan los senos, la cola de la mujer, les gusta el sexo muchísimo. Ellos son hombres como nosotros, como todos. Ellos no son por allá ángeles extraños. Son hombres común y corriente. ¿Cierto? Entonces, como ellos necesitan agua, como toda la gente, usted necesita agua, todos necesitamos agua, ¿cierto? Entonces, mande a las chinas más bonitas, haga primero un mini reinado, a las más voluptuosas, a eso, mande las chinas a sacar agua, cuando estos
estén también en la misma actividad de sacar el agua. Pero manden las ligeras de ropa, que se pongan sensuales, y verá que los tipos se excitan sexualmente. ¿Y qué? ¿Falló Balaam? No. Matemático, ¿verdad? Porque aquello de la sexualidad, el Señor bendiga. Hay que hacer un trabajo especializado con los varones, con nosotros. Dicho y hecho. Hasta el punto de que un sinvergüenza, imagínense, un jefe de familia. El sinvergüenza se llevó a la moabita. Estaba Moisés sentado ahí donde está Carlitos, ahí estaba Moisés y Aarón, ahí están los dos. Sí. Entonces estaban ellos sentados ahí, estaban echando cierto vistazo ahí a la ley. A la parte cuando pasa el jefe de familia. Hombre, porque si pasa, no sé, no digamos nombre, pero si pasa alguna persona, dice, oiga, con lo que salió. Pero si usted ve, Brian, que pasa el diácono, ¿cierto? Pasó el diácono con la moabita, ligeramente vestida, y la mete a la tienda de él, a la luz del día, y comienza a tener sexo dentro de la tienda. Santo Señor. El levita, el sacerdote, cogió la lanza, entró, y por lo general las personas tienen sexo con ciertas posiciones. Creo que estaban en la posición más natural. Los traspasó a los dos, la lanza quedó enterrada en la tierra. Y se encendió la ira de Jehová, dice Dieguito literalmente, y mató como 22.000 hombres. ¿Sí ven? Pregunto, ¿esa historia tiene una excelente aplicación para nosotros o no? ¿O no sacamos nada de ello? Entonces, cuando ustedes vayan de visita a San Diego, no sé dónde van de visita, se va Diego y entonces le dan el púlpito, pues Dieguito, usted no tiene que ponerse a exponer una doctrina, la socioteología, porque le van a dar un día de púlpito. Usted no puede ponerse a hacer eso. Por eso por eso están las diferentes clases de sermones, que es lo que vamos a ver homilética después de terminar esto. Entonces, si usted se acostumbra a exponer un capítulo, a exponer eso, cuando llegue ese momento no va a ser tan eficaz. ¿Por qué? Porque no le da tiempo para exponer el capítulo, deja a medias y dejó inconcluso. Hermanitos, en 2 años que volvemos, continuamos con la exposición. Y si a los 2 años le dicen, no, hace 2 años le dimos a Diego, vamos a darle a Brian. Y entonces Diego se quedó con el sermón ahí, y pasa a Brian, y entonces Brian, la doctrina del Espíritu Santo. Hermanito, en 2 años, no, hay que darle a Gustavo, porque Gustavo no le. 6 años, 4 años. Cuando usted vaya, ¿qué fue lo que les dije? ¿Sabe qué, hermanito? Arranquemos con la doctrina del Espíritu Santo de cero. No, mis amores, así no es. Cuando hay sermones que son distantes, que fue mi consejo, que son muy distantes el uno al otro, usted da un sermón. Y cuando usted agarra esa historia, no está alegorizando, está citando un acontecimiento histórico puntual y trae una aplicación para nuestros días, ¿cierto? Entonces, los mismos hombres de Israel de allá son los mismos que se congregan en San Jorge. Estoy hablando sexualmente. Dice, no, pastor, dice, no, los de allá ya se murieron, el 22.000 pastor no son los de acá. Aquí está es Brian, Pedro, Carlos. No, no me expliqué bien. Entonces, las mismas sexualidades de los de allá, estoy hablando, mirar la belleza de una mujer, cómo despierta en nosotros el apetito. ¿Eso mismo es de la gente que se muere acá o es solamente de por allá? Ah, bueno. Entonces hay que prestarle atención a esos impulsos de nuestra naturaleza y mantener, dice, amortiguar nuestros días. Ah, bueno, ¿cierto? Y se da una aplicación fenomenal. Sí. Y que esa situación natural de la sexualidad llevó a semejante desgracia a 22.000 hombres, si no estoy mal. No, hay que leer. Pero creo que fueron 22.000 que mató el Señor. ¿Se necesitó una maldición? No. Solamente se necesitó hacer uso
de esos impulsos naturales de la sexualidad. ¿Sí ve? Aplicación formidable. Uf, por favor, o sea, si usted no puede dar una aplicación ahí sí lo lamento, creo que no es el púlpito para usted. No alegorizar, ¿listo? No alegorizar bajo ninguna circunstancia. ¿Cierto? Que la canastilla de Moisés quiere decir no sé qué, que el río Nilo quiere decir esto, que la hija de Faraón quiere decir que es no sé quién, que Faraón es el diablo. No alegorice nada. Simplemente la señora hizo una canastilla, la impermeabilizó para que no se le entrara el agua al chino y lo echó allá para tratar de salvarlo. Porque como estaban los juncos, que es una vegetación supremamente altísima y tupida, entonces, y las aguas eran tranquilas, pues no se arrastraba la canastilla, sino la canastilla quedaba flotando ahí. Y daba en este junco, no se salía a la corriente del río para que se lo llevara, sino quedaba ahí. Entonces iban y le echaban agua al chino, y miraban que estaba bien, lo amamantaban y volvían y lo escondían. Y como era un sitio tan agradable para bañarse y para eso, pues la china de Faraón fue a bañarse y escuchó que el muchacho lloró. Pero no hay que ponerse a darle usted entonces ahora significaba la canastilla, significaba el río Nilo, significaba los juncos, significaba la hermana de Moisés. No se ponga en eso, porque entonces resulta usted tergiversando las Sagradas Escrituras, especulando y volviéndose mitológico. Ahora sí, mitológico. Sí, no es así. Bien. El establecimiento de la dicotomía, tercero, la dicotomía que no sabemos aplicar. No hemos podido establecer lo permanente, lo caduco, pongámosle así, que cuando ponemos abolido, tengo la sensación de estar contradiciendo a Cristo que dijo, yo no vine a abolir, sino a cumplir. Entonces más bien algo que ya caducó, ¿cierto? Lo permanente o lo caduco del Antiguo Testamento, aquí perpetuo, temporal. Listo. Entonces, comienzan esas friegas, esas refriegas, en comenzar a subrayar, a discriminar qué es lo caduco y qué es lo permanente, qué es lo perpetuo y qué es lo temporal. Y en eso de no tener el arte por medio del Espíritu Santo de hacer esa discriminación correcta, pues cometemos errores. Entonces encontramos entonces a Deuteronomio, Señor bendito. Otra vez playita. No estirada la mujer prenda de varón y Deuteronomio 20 creo. ¿Ya lo tienen o nada? Deuteronomio 22:5. 22:5, ¿sí? Sí, 22:5. Y otra vez no, el pasado lo encontré y este me ganó por una milésima de segundo. Bien, entonces mire cómo arranca esto.
Cuando no hay esa sabiduría, esto ya lo he tocado, pero estamos hablando para poner una ilustración de lo que es, ¿qué es dicotomía? Entonces, dicotomía es cuando algo está compuesto de dos cosas, ¿ok? Dicotomía. Nosotros tenemos dicotomía, el ser humano, es espiritual y materia. Entonces, materia, nuestro cuerpo es materia, encontramos calcio, encontramos H2O, oxígeno, todos esos elementos que son materia. Se descompone la materia cuando morimos, pero tenemos una parte espiritual. Y las dos partes son una persona. Eso se llama dicotomía, ¿cierto? Entonces, el Antiguo Testamento presenta esa dificultad de tener esa dicotomía. ¿Por qué? Porque hay cosas permanentes y hay cosas temporales que fueron para su época nada más. Cuando no hay la sabiduría para usted extraer, poner aparte lo permanente y lo temporal, la función que cumplió, los mismos ejemplos que ustedes colocaron, entonces comenzamos a cometer errores como este. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. ¿Quiénes citaban ese texto? Nuestra iglesia. Lo citó varias veces, que ahí estaba escrito. Pregunto, ¿ese pasaje de verdad está hablando de pantalones? No está hablando de eso, ¿cierto? Entonces hay que tener esa delicadeza. Por ejemplo, esta ley, a ver, ahí vamos a encontrar varias leyes. Arranquemos desde el 1, vamos a hacer esta lectura rápida. Estos son leyes civiles. ¿Leyes qué? Civiles. ¿La ley civil se aplica para la iglesia? Lolita, ¿la ley civil de Israel se aplica para la iglesia? No. ¿Por qué no? La balanza, ¿cierto? Gallita, ¿se aplica o no se aplica? No se aplica. Puede darme, así como hizo Lolita, ¿por qué no? Bueno, se acabó de decir la ley civil de Israel se aplica para la iglesia. Al hacer la pregunta ya está claro. De Israel. Es la ley para Israel, De Israel. para la nación de Israel. Sí, punto. Y la iglesia no es Israel. ¿Cierto? Los del pacto, los señores que tiene ahí en su cabeza, ahí lo están mirando inclusive, los dos caballeros que tiene ahí que son los del pacto lo van a corregir y le van a decir que nosotros somos el Israel espiritual, ¿cierto? Y bien, todas esas cosas surgen del cristianismo, por eso el cristianismo es apasionante. Pero su merced ha contestado bien. A nosotros nos rige la Constitución Política de Colombia, no la ley civil de hace 3.000, 4.000 años de Israel. Porque vaya usted a pedrear a su chino a ver cómo le va. No le pegan sino 60 años de cárcel. Con una chancla nomás que le pega. Sí. Entonces, nosotros no podemos apedrear a nuestros hijos. Correcto. Bien, arranquemos a ver. Presten atención, siempre sean lectores críticos. Cuando estoy diciendo lectores críticos, no es que usted lee para criticar la Biblia, no. Es que usted tiene criterio de lo que está leyendo. Usted le presta toda su atención y pone todo su empeño por sacar esa comprensión de lo que dice ahí. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. ¿Es un buen principio para nosotros darle aplicación? ¿Es un buen principio para darle aplicación? Ah, bueno, ok. ¿Sí ve? ¿Sí ve que entonces esa es la sabiduría que hay que tener? Nosotros no estamos desechando el Antiguo Testamento como podrían también acusarnos de lo contrario, no de que lo estamos desechando.
22, Deuteronomio 22. ¿Lo tienen todos? Buen principio. Se le perdió a Leidita algo y yo la ayudo y lo encuentro, ¿debo devolvérselo a ella? Se le perdió su arete y lo encuentro, ¿debo devolvérselo? Como su hermano en Cristo, claro que sí, ¿cierto? Pero yo no estoy dándole aplicación a la ley civil de Israel. Lo que pasa es que este principio maravilloso lo quiero poner en práctica. Se le perdió a mi hermano algo, yo lo encuentro, se lo devuelvo. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Tremendos principios. Nosotros de pronto nos vamos desgastando de una vez. En vez de esperar, yo no conozco a la persona y le pasó hacia la madrecita. Sí, un señor iba en el bus, sacó una plata para pagar el bus, ella, y las vueltas eran llenas, al echarlas al bolsillo no las echó al bolsillo, sino seguramente las echó por fuera. Se bajó ese señor del bus y entonces como estaba al pie de yo, pues yo me cogí un billete. Sí. Y los guardé y le puse cuidado. Y siempre que viajaba en ese bus, yo miraba a ver si porque esa plata yo la guardé ahí. Escuchen ese buen. Y siempre que viajaba en el bus, estaba yo pendiente a ver si yo veía a ese señor para devolverle ese dinero. Sí. Pero tocó la situación que en todo lo que viajé, Se cansó de esperar y me me compró a mí unas cansé de cositas. ay, no quería yo la culpa. Por eso compró Yo las primeras 20 tuve ese veces. dinero antes tiempo. Y cada que viajaba, cuando venía en el bus, yo miraba a todos a ver si ese señor venía y nada. No se pudo. Bien. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda. Eso es un principio. Eso es un principio, ¿cierto? Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Un excelente principio. Vemos al hermano varado con el capó levantado. Pase, está ahí o ahí varado. Vámonos que nos ponen jugaretes. Sí, Va a ser rápido. gravísimo, grave. Ley, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá traje de mujer, porque abominación es a Jehová cualquiera que esto hace. ¿Es un principio aplicable para nuestros días? ¿Sí o no? ¿O totalmente caduco o es un principio como todo? Sí se aplica, claro. ¿Sí ve? Entonces, si yo digo que caducó, entonces estoy diciendo que no observo nada de lo que aquí está diciendo. Pero ya hemos dicho que si veo a Diego con su capó levantado, eso, que me bajo a ayudarle. Sí, me bajo a ayudarle. ¿Por qué tiene aplicación el verso 5? Porque tiene que ver con moralidad. De manera que si pasan 2000 años, 5000 años, Lolita, si yo me pongo tus prendas, pues empezando que no me quedan buenas, ¿cierto? No me quedan buenas, pero vamos a suponer que sí me quedan buenas. Si yo me pongo tus prendas, los hermanos lo notarán. Que es ropa de mujer, ¿cierto? Sí, claro. Y si tú te pones mi ropa, ejemplo, se darán. Queda muy grande, ¿cierto? Queda muy grande. Pero vamos a suponer que no, que somos más o menos, se percatarán. ¿Sí ve? Entonces, ese principio tiene aplicación. Pregunto,
¿Tiene algo que ver con pantalones o con eso? No, él no está hablando de eso, no está hablando de pantalones. Lo que está hablando es de el pecado del travestismo. Del travestismo es un pecado. Vestirse de mujer y vestirse de hombre. Eso es pecado, travestismo se llama eso. Ahí fue donde se originó. Entonces, los pantalones de mujeres son de mujeres y los diseñan para mujeres y están en la sección de mujeres. Y cuando pregunto pantalón, ¿para mujer o para hombre? Pantalón para mujer, sí señor, la sección de damas está allá. Entonces, si yo voy y bajo un pantalón de mujer de allá, pues hombre, eso me va a quedar. Entonces, ¿está mala la aplicación? Claro, está sumamente mala la aplicación que le dieron de que la mujer no puede usar pantalones. Lo que le están diciendo, lo que está diciendo acá es que la mujer debe vestirse como mujer y el varón como varón. Y esto es permanente, perpetuo. Claro, esto es perpetuo, ¿cierto? Pero estamos leyendo leyes judías, ¿se da cuenta? Entonces, ¿se necesita sabiduría para hacer una aplicación correcta en el Antiguo Testamento? Sí, se necesita esa sabiduría, ¿cierto? Pero tiene que uno ser juicioso, porque si usted no es juicioso, entonces comienza a buscar ahí. Por ejemplo, sigamos mirando a ver qué encontramos, porque se nos fue el tiempo, qué pesar. Yo quisiera tener hasta las 10. Miren, cuando encontrares por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Ya es más compleja, Lolita, ya es más compleja, ¿cierto? Empezando, pues de que yo no sé si te pondrás a corretear un ave por ahí para coger los pollos ya, de pronto no es tanto así, ¿cierto? Ahora, es un principio bueno porque cuando usted mira en profundidad, oiga, ¿por qué el Señor salía con esas cosas? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo ahí? Y entonces ustedes me dicen, este está más extraño, pero mire, si usted le presta atención, sigue teniendo aplicación para nosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? No acabe con todo. Con la especie. No acabe con la especie, no agarre a matar todo. Preservar la especie. Si va a pescar, saque lo que se va a comer, Clarita, lo que se va a comer. 5 truchitas. No agarre. ¿Sabe cómo hacían Gladys? ¿Sabe cómo hacían Gladitas? Lanzaban dinamita y resulta que al explotar la pólvora o la dinamita al fondo del agua, le revienta un órgano al pescado. La explosión le revienta un órgano. ¿Sabe cuántos se mueren, Gladita? Todos se mueren. Truchitas así, flotando arriba. O sea, ¿eso no es uno canalla? Es decir, ¿por qué no coge una caña, una lombricita, sacó 10 truchitas, se las llevó y hizo un buen guisado? No, porque tiene que matar todo lo que hay ahí. Ahora pregunto, ¿los seres humanos es a exterminar todo? ¿A matar todo? Ah, bueno, entonces, ¿sigue teniendo aplicación? ¿Sí ve que sigue teniendo aplicación? Entonces, hombre, si ustedes encontraron a una madre, una venado o eso, entonces usted analiza y dice, están demasiado cachorros, si le matamos la madre, el cachorrito se muere porque está demasiado cachorro. No, ya come hierba, ya está, dice Brian, no, ya aguanta, entonces Brian, ¡pah! ¿Por qué? Porque el cachorro ya sobrevive solo y se llevó la madre para comer, ¿cierto? Pero si usted es juicioso y le hace caso a la palabra de Dios, usted analiza y dice, no le podemos matar a la mamá al animalito, se nos va a morir el animal. Ahora, si mato al cachorro también está demasiado pequeño, no le saco un producto porque está muy pequeño. Entonces usted dice, hombre, no se pudo, vamos a buscar ahora de pronto a un macho, qué sé yo. Pero, ¿qué es el hombre? A exterminar todo. Todo a exterminar. Con cuidado. Cuando edifiques casa nueva, harás
pretil en tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. ¿Sigue teniendo principio o no? Pretil, hijita, es una baranda. Es una baranda. Una cerca. Una barandita, Yasmincita. ¿Sigue teniendo principio o no? Se ponen en los balcones. Correcto, Laditas. Muy bien. Para que no baje como las Laditas, ¿sigue teniendo esto aplicación o no? Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice cuando edifiques. ¿Por qué, Dieguito, Carlitos? O Laia, cualquiera, Laditas. Cuidadoso. Así evitará. Si es un muro, una No se ven. A ver, entonces se las voy a ilustrar más, se las va a poner más fácil. Cuando las autoridades de tránsito colocan semáforo, ¿están aplicando esto? Sí, Sí, Ah, bueno. para evitar todos pasaremos para al evitar Estamos un en- accidente. A ver, Gladitas, una todavía más fácil, Gladitas. Si van niños al colegio y hay un chorro de agua, una pequeña quebrada, no estamos hablando del río Magdalena, no seamos exagerados, ni del Cauca ni eso, estamos hablando de una pequeña quebrada, y pasan niños a la escuela, ¿es correcto que le hagan un puente con buena baranda? Claro, le cae la mano. Porque los niños se resbalan, los niños juegan y se van abajo. ¿Sí ven? Entonces, Diego, si usted tiene hijos y si usted tiene sobrinos y usted echa una plancha, Diego, y no le echa las 4 hiladas y usted, así que no hay plata, y usted ve que los niños salen a la terraza y eso está en el borde, somos irresponsables, porque en una de esas el uno empuja al otro y se va abajo. Me parece que es demasiado exagerado el Señor. No, papito Dios, no, Él es hermoso. Verso 9, vamos a ver qué encontramos porque nos tocó irnos. ¿Qué pensar? No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y de lino juntamente, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Y entonces ya comenzó a ponérsenos más oscuro, que hagamos flecos, que no pongamos un buey y un asno. Y usted dice, bueno, pues todo eso puede tener, el Señor tiene razón, dice Badita, el Señor tiene razón, pero son cosas que ya no tenemos que enredarnos. Y entonces, mire, hasta aquí, entonces estamos diciendo, tenemos que aplicarlo. Ya no puedo decirle a Lola que a dónde están sus flecos, que qué pasó con los flecos y que las mangas deben tener, qué pasó Gladita con sus flecos. Ya no tengo que ponerme a molestar a las personas con eso, porque esto ya de repente tiene otra connotación. ¿Qué otra? Entonces, ¿qué? ¿No qué? ¿No qué? Vean, yo soy, digan, sigo explicando más bien. Saber aplicar un estudio juicioso la dicotomía que nos presenta el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ya saben qué es dicotomía, algo que es compuesto por 2 partes, ¿cierto? Por ejemplo, arena y cemento, eso es una dicotomía, ¿no? Porque solo cemento no y solo arena tampoco, se necesitan las 2 cosas, revolverlas bien y se puede. Así mismo, entonces el Antiguo Testamento tiene cosas. Entonces, explíquelo mejor, pastor. El Antiguo Testamento tiene cosas que no son aplicables. Ya no. Ustedes mismos lo dijeron, la circuncisión, ¿cierto? Ya no. El Antiguo Testamento tiene cosas que son perpetuas. Ya se lo hemos explicado en el comienzo de este curso. Los 10 mandamientos, la ley moral son perpetuas, son permanentes. El Antiguo Testamento tiene principios, los que acabamos de observar, tienen principios hasta nuestros días, porque no me queda bien colocarme ropa de mujer, ni a las mujeres les queda bien colocarse ropa de hombre, sino ser muy femeninas, ¿cierto? Y es que hoy en día ya andan con unas gorras y con una, o sea, no entiendo, Dios mío, o sea, han perdido la feminidad, no sé si está bien dicho, el ser femeninas, que se vean mujeres, que se sientan dichosas de ser mujeres, felices,
la palabra orgullo no me gusta mucho, pero que se sientan orgullosas de ser mujeres, de ser hermosas, de ser de ese género. Y entonces se vuelven no, que sean delicadas, es bonito darle la mano, es bonito ayudarla, es hermoso eso porque ella es delicada. Ah, que no me ayude, yo creo que puede ser una mujer ordinaria. Lo estamos entendiendo, ¿cierto? Y un hombre delicado, un hombre delicado, eso es una cosa horrible, eso es degradante, ¿cierto? Ay, ¿será que yo puedo saltar y no hay que imagínense eso? Parecía una galleta, hay que saltar y llevarse a hombros a su amada, ¿cierto? O demostrar su hombría. Bien, entonces esa parte. Bien, entonces vamos a establecer, nos quedan 5 minutos. ¿Ya habían escrito esto? Sí. Vamos a establecer unos principios de ¿cuál hay? Principios, es un subtítulo. De aplicación. Me hizo acordar mi madrecita de inconversos que tienen buenos principios. Eché la verdura y se me quedaron las 3 cabezas de ajo que venden, visto gladitas que venden 3 cabezas de ajo amarraditas con un caucho. Se quedaron allá. Vuelvo como a los 3 o 4 días, mire señor, su merced dejó los ajos. O sea, la cajera me tiene en cuenta mi cara, claro, pues la cara mía, difícil olvidarla. Muy regular, pero bueno, gloria a Dios. Entonces, ya no puede hacer nada. Entonces la señora dice, su merced dejó los ajos. El día que vino, aquel vino. Muy interesante, ¿no? Y hay cristianos que hay, Señor Jesús. Bueno, Señor nos perdona. Número uno, mis amores. Si Cristo lo enseñó, ¿qué, Brayita? Si Cristo enseñó algo del Antiguo Testamento, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo? Debo hacerlo. Muy bien, hijita, debo hacerlo, porque Él lo enseñó, ¿cierto? Y es más, Él dijo, yo no he venido a abogar, yo he venido a cumplir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estoy de acuerdo con los reformados, con los bautistas reformados y presbiterianos. Estoy totalmente de acuerdo y ya lo venía diciendo y ya lo había dicho. Y en el discipulado ya lo venía afirmando. El 4º mandamiento no está abolido. No, es que el 4º mandamiento fue abolido. No, el 4º mandamiento no fue abolido. ¿Cómo se le va a ocurrir que un mandamiento de la ley moral fue abolido? El 4º mandamiento cambió fue de día. Del sábado al domingo, al día de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien diga algo. Porque eso es energía, ¿qué importa? Algo que interesa. Sí, es el día. Sí, correcto, Carlitos, está bien, resucitó Cristo, pero tiene algo más profundo todavía. Cristo es nuestro reposo. Sí, bien, está correcto. Yo lo tomo así, el día de descanso es el día que conocí la verdad. Ok, está también bien esa aplicación, no está mal, está correcto. Porque cuando yo vengo a Cristo descanso. Descanso de Es la mi obra de claro, de todo eso es mi descanso. Sí, está bien. Nadie Sí, extraña, ¿no? como aplicación. Sí, es decir, hay un motivo, es decir, pastor, compruebe. Entonces alguien me va a refutar ahí en el audito. Compruebe que se cambió de sábado a domingo. Compruébeme, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener un argumento bíblico, no que es que yo me imagino, sino un argumento bíblico para decirle sí, Señor. ¿No? Hechos de los Apóstoles dice que la iglesia lo cambió. Sí, está correcto, la iglesia lo cambió. Dice que se reunían el primer día de la semana y compartían el pan y traían las ofrendas. Eso no tiene que ver con el día del sábado. Lo que pasa es que los judíos, a ver, ¿cuál es el problema, Graditas? Los judíos dicen que si usted no guarda el sábado no se salva.
Pero Eso ya es gravísimo. No, ya es extremadamente grave, sería por horas. no tiene que ver con el día de reunirse el primer día de la semana, que es Sí, otra cosa. correcto. Entonces, mire, este es gratis, porque hay un nuevo pacto. Porque la ley del Sinaí era el viejo pacto y en Cristo tenemos un nuevo pacto. Al nuevo pacto, nuevo día. Se establece un nuevo día que es el día de la resurrección de Cristo. Por eso dice, y haré un nuevo pacto. Y este es el nuevo pacto de mi sangre. Entonces, el día de reposo no está abolido. El día de reposo cambia de día, de sábado a domingo, porque es el día de la resurrección de Cristo. Y entonces, ahora sí, citó Brian, el libro de los Hechos nos da ejemplo, porque ¿qué dicen los adventistas y los judaizantes? Que fue que la Iglesia Católica lo cambió, que la Iglesia Católica lo cambió. Entonces el libro de los Hechos, ¿qué pasó? O sea, la Iglesia Católica ya estaba en Hechos. Estaba el Papa Jerónimo XVIII, estaba en el año 24. No, así no es. Entonces, si Cristo lo enseñó, cuando ustedes en los evangelios encuentren que Cristo lo enseñó, entonces hay que darle esa aplicación. Ahora, por ejemplo, el apóstol Pablo nos enseña a hacer estas aplicaciones que yo acabo de hacer aquí con lo de la ropa y esto. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos enseña y nos autoriza. Además, recuerden que la ley dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿cierto? Y entonces Pablo aplica y dice, en serio, el Señor estaba tan angustiado y preocupado por los toros, o por nosotros lo dice. Entonces dice que tiene una aplicación correcta, dice Pablo, y él es el apóstol. ¿Quién le contradice a él? El apóstol. Entonces que tiene una aplicación de que ahora el buey en la iglesia ya no es el buey de arar la tierra, sino el buey de la iglesia es el pastor. Y que entonces a ese pastor no hay que embozalarlo, porque le toca duro y le toca estudiar y le toca lidiar con su iglesia, lo que estamos haciendo acá, que entonces no es correcto no sostenerlo, ¿cierto? No es una sátira ni es estoy ahí lanzándoles, no, pero sí no está bien no sostenerlo, igual no está bien. ¿Listo? Bien. Siguiente aplicación, principio. Lo enseñaron. Sí, aquí está en signo de pregunta, a mí me gusta más afirmativo. Sí lo enseñaron los apóstoles. Los apóstoles, ya tocó irnos, mis amores. Y tercero, en la historia de la iglesia. Sí, se me olvidó este sí tan bonito. Bueno, corremos, hagamos las cosas bien. Sí, en la historia de la iglesia. Sí, en la historia de qué? ¿Qué quiere decir eso? Si en la historia de la iglesia han aplicado partes del Antiguo Testamento. La iglesia del primer siglo, la iglesia del segundo siglo, la iglesia de la Reforma, ¿cierto? Dejemos así, mis amores, porque el tiempo de allá, mire la hora que es. Entonces, tarea. Tráigame en una aplicación bien bonita, busquen una ley por allá extraña. Recuerden que está en Levíticos o está en Deuteronomio. Les toca ser juiciosos y leer, no la van a conseguir así que abra cadabra y ya salió, no, les toca leer. Entonces, búsquese una ley bien, así como bien extraña, y que usted me compruebe, no alegorizando. Ya dijimos que es prohibido alegorizar, no alegorizando. Una ley de esas extrañas, como de que deje ir la madre y coja los pollos por usted y cosas como esas, ¿cierto? Entonces, una ley, Levítico, eso, que usted dice, mire, pastor, la aplicación.
Entonces, el principio sigue vigente. La ley no, la ley como tal no, el principio sigue vigente, ¿cierto? Entonces, háganme esa tareita, por favor, sobre La Nueva Testamento podemos aplicarlo. sí, sí, tal como lo de la baranda y póngale baranda a su casa y no vestirá ropa de mujer y que eso sigue, eso tiene una aplicación hasta nuestros días. Sí. Y oren por